que nos arreglaba los ordenadores en la oficina o en un medio de comunicación. Es el corazón del modelo de negocio. Y ahora precisamente vamos a hablar de cómo la innovación genera ingresos, optimiza márgenes y asegura la supervivencia. Lo hacemos en esta sesión titulada Tecnología e innovación aplicadas al desarrollo de negocio. Y para eso nos acompañan Roberto Jiménez, manager media de Webedia España, y Ana Molina, Digital Contact Center Director de Telefónica. Modera Virginia Gar, COO y cofundadora de OA Cloud. Muy bien, pues ya aquí. No nos sentamos. Muy buenas tardes, seguimos hoy con un plantel de lujo. Espero que las conversaciones amenicen y sobre todo se consiga lo más importante, y es que Roberto y Ana nos ayuden a cómo monetizar o saber monetizar mejor con la tecnología los medios de comunicación. Bueno, vosotros sabéis, y sobre todo los que llevamos mucho tiempo en esto, que antes el departamento tecnológico era el que reparaba ordenadores. Eso obviamente no tiene nada que ver, se ha convertido en el corazón del modelo de negocio. Entonces, bueno, quería hoy lanzar un poco las preguntas, muy dirigidas tanto a los datos, a la IA y sobre todo al expertise de medios como Webedia, que tienen muchísimos medios de comunicación, mucho nicho, como estaba comentando hace unos minutos, y saber cómo son capaces de retener esa audiencia para monetizarla. Entonces, con permiso de Ana. Mi primera pregunta es para Roberto, para saber cómo han conseguido ellos que se queden esos usuarios con esos branding content, con esos eventos, y que no haya esa fuga de monetización en los momentos disruptivos de ella que estamos teniendo a día de hoy. Bueno, la verdad es que fuga vas a tener, y eso es algo que tienes que asumir en todo momento. Estás en un entorno súper competitivo, ya no con el resto de medios, sino con el resto de Internet. Compites por el tiempo de la gente. Y el tiempo de la gente cada vez está más diluido. De hecho, casi de manera masiva en los últimos 5 años se ha ido hacia las plataformas. Y además, en nuestro caso, no somos medios de vídeo como tal, sino que empezamos como medios de texto, empezamos como blogs en su día. O sea, que somos también parte de una primera innovación, disrupción que hubo en la industria. ¿Cómo hemos conseguido que la gente se quede más en nuestros medios? Primero, respetando al lector. Esto es fundamental, pensando en escribir para ellos, no en escribir para la marca que te viene a pedir algo, no en escribir para los algoritmos, para ninguno de ellos. Cuando estaba Facebook siendo el motor de tráfico de los medios, no escribíamos para el algoritmo de Facebook. Cuando Discover se ha convertido en un eje fundamental de tracción de tráfico, tampoco se ha escrito para ellos. Y luego mirando mucho y de forma muy tecnológica cuándo se te va el usuario y también cuándo entra, desde dónde entra, desde qué temáticas, desde qué plataformas, qué le interesa, qué le activa, e intentando hacer pequeños cambios cada día para que no se te vaya. Y respecto a la publicidad programática, lo comentamos hace unos minutos, ha llegado Overviews, la programática ha caído, hablábamos de venta directa hace unos minutos con los compañeros. Sí. Vosotros también habréis estado afectados. ¿Cómo lo estáis superando? ¿Cómo lo encaramos? ¿Con positividad? ¿Con negatividad? Hombre, nadie que esté aquí en el sector de los medios en Internet puede decir que no se ha visto afectado por ello Overviews. De hecho, nosotros más o menos ya hace 3 años, cuando empezó a mover, sobre todo Bing, la parte de Copilot, bueno, que en aquel entonces no era Copilot, la parte de inteligencia artificial, ya planteamos un camino de qué pasaba si Google
introducía inteligencia artificial en sus resultados y más o menos se ha cumplido tal cual lo teníamos. Sabíamos que había una serie de contenido que iba a perder entre un 20 y un 40%, sobre todo en la parte más evergreen, que es de la que claramente están chupando las plataformas, los LLMs, para construir luego sus resultados. Sobre qué es lo que puedes hacer. Lo primero que puedes hacer es saber si eso tienes posibilidad de recuperarlo. En muchos casos no lo vas a recuperar y bueno, es una situación un poco traumática si solo dependías de ese tipo de contenidos. Si dependes de una serie de contenidos que son mucho más amplios, posiblemente encuentres nuevas maneras de que el usuario llegue. Pero no sirve de nada lamentarse porque no creo que a Google le vayamos a convencer de quitar AI Overviews. Ellos lo han metido porque necesitan ser muy ágiles en posicionarse como líder de la inteligencia artificial. El usuario parece estar respondiendo, incluso aunque a veces los resultados que te da no son óptimos, lo ves en la gente. Entonces es muy difícil que una empresa de marcha atrás, salvo que efectivamente esa economía subsidiada que tiene la inteligencia artificial, que ahora mismo no es rentable, en algún momento les obliga a dar un frenazo. Entonces, como medio, como grupo de medios, la única posibilidad que tienes es dedicarte a donde sí tienes posibilidad de tener todavía al usuario, a captarle, a que llegue a ti y a partir de que llegue a ti que utilices la tecnología y también en la parte de publicidad para que el usuario se quede. En el fondo lo que tienes que empezar a pensar es más como si fueses pues, una plataforma, una red social, porque viene el usuario, qué es lo que hace dentro, cómo consigo que no se vaya, cuánto cambio mi contenido para que de manera muy rápida sigas mandándole impulsos para que se quede, para que no te cambie por otro. Estupendo. Ana, pasamos un momento a ti. Cojo, de hecho, testigo de lo que dice Roberto. ¿Qué podemos copiar los medios de comunicación precisamente de las telcos? ¿Cómo podemos rentabilizar exactamente nuestro contenido? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué pauta nos puedes dar desde Telefónica para que no haya esa fuga y se queden con nosotros? Para rentabilizar, obviamente, el negocio, que está claro que de algo vivimos. Entonces, bueno, cuéntanos. Pues no sé si copiar, pero sí que es verdad que el reto de cómo gestionar los datos y de alguna manera explotarlos de manera transparente para los clientes creo que es una de las grandes descubrimientos y donde la innovación en Telefónica dio los mejores resultados, ¿no? Porque siempre que, y bueno, todos seguro que habéis escuchado alguna vez pues también el drama de las telcos con las grandes empresas digitales, ¿no? Donde las telcos tienen que hacer una inversión sostenida para garantizar el derecho a la conectividad, ¿no? Este derecho universal que nos permite pues tener la vida diaria que hoy tenemos y evolucionar como sociedades, pero sin embargo las grandes explotaciones masivas de negocio pues las están disfrutando pues otros actores del ecosistema, ¿no? Cómo poder mantener la innovación, o sea, la inversión sostenible y a la vez abrir nuevos modelos de monetización, teniendo en cuenta que en realidad, en el caso de Telefónica, es cierto que la mayoría de productos y servicios son servicios de pago. O sea, tú no eres el producto, por así decirlo, y no lo son tus datos, pero obviamente pues hay que seguir creciendo y seguir buscando nuevos caminos, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente yo creo que lo que ahora está ocurriendo es que las telcos han cambiado un poco el discurso y también va mucho de la retórica y vosotros sois expertos en eso, ¿no? En cómo garantizamos la seguridad de los datos. No solamente son carreteras por las que pasa información, sino que garantizamos de alguna manera o de muchas maneras con tecnología, con asociaciones entre las propias telcos y con otras agentes en la industria, la seguridad digital, que hoy en día es un bien fundamental, ¿no? Y eso permite que aparezcan servicios como pues, los que se comercializan para terceras empresas, ¿no? Como son los que se comercializan de Open Gateway, de antifraude. Los clientes saben que pueden de forma transparente gestionar su privacidad y que las marcas de Telefónica en el mundo, Vivo, Movistar o 2, no van a vender sus datos.
saben que los protegen y que invierten en protegerlos, por lo tanto, explotarlos para seguir manteniendo esa protección en otras marcas es algo como que es garantista. Y al principio nos enfrentábamos un poco a cómo podemos sacar partido de los datos y mantener la privacidad. Y era como, uy, la privacidad es casi un freno a la innovación. Y un poco construyendo con lo que decían antes, a veces es como eres creativo y te das cuenta que es todo lo contrario. Es la propia privacidad la que te habilita ese mecanismo de innovación de poder sacar servicios que garanticen que los bancos, por ejemplo, pueden garantizar que una SIM no ha sido duplicada, que tu dispositivo es tuyo y no lo has cambiado en los últimos 6 meses, que no estás hablando por teléfono con alguien con quien no has hablado nunca antes cuando estás haciendo una transacción. Son cosas que antes era muy difícil ver que había un valor en esa información o en esos datos, pero que articulando sobre lo que le dan valor nuestros clientes, que es estar protegidos y lo que llamamos peace of mind, puedes comercializarlo, ¿no? Entonces, en el tema de los medios de comunicación, mi sensación que es un poco lo mismo. ¿Qué tienen los medios de comunicación? Habéis hablado mucho de credibilidad, ¿no? Que para los clientes es una garantía, ¿no? Y establecer esa credibilidad en un mundo en el que todo se duplica y se puede a día de hoy generar de manera automática, es un valor irrefutable hoy en día. Cómo construir un valor sobre esa credibilidad y esa verificación, ¿no? Yo creo que ahí hay un potencial, sin duda, de innovación. Muchos de nuestros clientes que nos llegan con problemas de newsletter o muchas dudas de datos nos preguntan que cómo evitar esa fuga de suscriptores, un poco a colación de lo que estamos hablando. Ana, ¿cómo pueden hacer retener esos usuarios, ese dato? ¿Cómo pueden atraer a nuevos usuarios a sus plataformas de manera técnica, sabe que Telefónica esté utilizando a día de hoy? En realidad yo creo que también habéis hablado mucho de si todo tiene que ocurrir en un único sitio. Al final es cierto que el contenido puede estar en muchos formatos. Habéis hablado de los eventos, estáis hablando de las redes sociales, de otros espacios de monetización. Quizás el error también es pensar que hoy los usuarios son ubicuos, por así decirlo, y están en muchos sitios a la vez, ¿no? Como la película está de todo al mismo tiempo, ¿no? Y hay que respetar ese principio y quizás hay que cambiar ese enfoque. ¿Cómo podemos sacar partido de ese usuario que confía en nosotros? Vosotros conocéis mucho más cómo funcionan vuestras audiencias y ahí creo que me metería seguramente en un terreno donde no puedo aportaros mucho más valor, pero en términos de innovación, para mí es fundamental respetar realmente lo que los usuarios ya están haciendo, ¿no? Y estabais hablando del poco margen que puede llegar a dar ahora el banner, pero sí sabéis que, y aquí a lo mejor me meto en un terreno farragoso, que no es algo que guste especialmente, ¿no? a los usuarios, ¿no? Bueno, y quizás hay que plantearse estrategias agresivas como cuando Apple decidió quitar el CD del ordenador, ¿no? O sea, todos dijimos, ¡ay madre! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a meter aquí nuestros archivos o cómo los vamos a guardar y los vamos a modificar? Y en realidad fue un cambio disruptivo que terminó pues, con la conexión a la cloud y cómo realmente se ha evolucionado tecnológicamente hacia ese lado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que falta ahí es un poco de que sigáis haciendo lo que ya estáis haciendo, ¿no? Que al final estáis, a la vez que estáis preocupados por cómo mantener o sacar partido de esos datos, estáis concienciando a la sociedad sobre que sus datos son vitales y son importantes y que son un valor en el mercado. Entonces, a veces suena un poco contradictorio la publicidad, y también lo habéis comentado muchas veces, porque quizá un lector más evolucionado se cuestiona esa independencia de la que es el valor fundamental, ¿no? De la credibilidad, la verificación, la independencia,
que hoy en día pues, pueden ofrecer los medios, pero no pueden ofrecer otras plataformas, ¿no? Así es. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Noa Cloud apostamos por infraestructuras que son sólidas, seguras, escalables, pero sí que es verdad que ellos, de hecho, por otra parte nos dicen, bueno, sí, pero que también sea rentable para nosotros, que tenga mucha seguridad, que se apoye el dato, pero que los costes se mantengan para una parte y para otra. Y con eso quería introducir la siguiente pregunta para Roberto, que era cómo monetizar la IA, que si respondes a esto... ¿Cómo monetizarla? Sí, dentro de vuestras plataformas, ¿habéis buscado alguna solución? Sí. Cuéntanos. Bueno, nosotros con la IA tenemos dos retos. Uno es cómo monetizarla y otro es cómo introducirla en el proceso, ¿vale? Y aquí me vais a perdonar que corrija a una de las autoridades, que es lo peor que se puede hacer, sobre todo si eres de la misma localidad que ella. Creo que ha sido el alcalde de Logroño el que decía que, bueno, que en la revolución industrial fue mucho más sencillo, todo se aceptó como tal. Esto no es así. La revolución industrial fue un periodo de mucha crisis social y cultural. Os invito a leer el libro de Brian Merchant que se llama Sangre en las máquinas, que lo ha editado aquí en España Capitán Swing, que habla precisamente de cómo la idea de una industria para introducir una revolución tecnológica, en este caso las máquinas de hilar, masacraron por completo una profesión que había durado 500, 600 años. Y además la masacraron sin tener en cuenta a ninguno de sus trabajadores, que no rehuían la tecnología. Ellos querían usarla, pero querían usarla estando dentro de la revolución. Nosotros tenemos ese primer reto, que es introducir a la inteligencia artificial sin cargarnos a nuestros medios. Y ahora mismo creo que es muy obvio que no puedes dejar que los textos los haga la inteligencia artificial. Tienes que ser cada vez más humano y tienes que diferenciarte en eso. Tienes que meterlo en otros muchos procesos productivos que hay por detrás, que donde antes quizás sí que necesitabas una persona para cada uno de ellos y ahora vas a necesitar solo a alguien que supervise pues, cada uno de los datos que le llega a la redacción. ¿Cómo monetizar luego todo eso? Va a impactar principalmente en dos partes. La inteligencia artificial nos va a ayudar en la parte de programática. Tenemos mejores datos de los usuarios, los datos van a ser más concretos. Ya no es un usuario que aparece en una red social simplemente para ver qué pasa. Nosotros tenemos el dato concreto de cómo es alguien que viene a Sataka, por ejemplo, su intención. ¿Por qué viene y qué pasa después? Y la intención de un lector va cambiando. Además, tú entras al Diario, entras a 941 o a Rioja 2 o al País y entras por una cosa, pero luego ves otra y dices, ahora en vez de informarme lo que quiero es entretenerme, ahora lo que quiero es cotillear un poco. Bueno, vas cambiando como usuario. Y la publicidad programática la puedes gestionar mejor si la cruzas con los patrones de datos que te da la inteligencia artificial. Y luego la otra parte que tenemos que trabajar, que nosotros ya hemos empezado, es que nuestras publicaciones están muy bien posicionadas en los LLMs, muy bien posicionadas. Y eso tiene una explicación, es porque hablamos mucho y con muy buen criterio de los temas concretos. No somos en algunas de ellas sí que somos un poco más generalistas, pero nosotros somos verticales de contenido. Entonces, entras a 3D Juegos y está la información especializada y el contenido especializado de gaming, entras a Directo al Paladar y está un tipo de información alimentaria, más reportajes sobre dónde comer, dónde beber, más recetas, ¿vale? Con lo cual lo tienes todo muy vertical y eso es muy fácil para un LLM luego gestionarlo como respuesta de las preguntas que hacemos los usuarios, que también son muy concretas, ¿vale? Entonces, nosotros sí que podemos monetizar esa presencia que tenemos dentro de la IA. Obviamente no lo vas a hacer asegurando a una marca te hago un artículo y vas a salir en IA. Esto jamás funciona así. Tampoco funcionaba cuando la gente te vendía enlaces, ¿eh? Había gente que te decía, no, si me compras un artículo vas a salir bien posicionado. Yo siempre que ha venido una marca a nuestros medios le he dicho, si quieres posicionar bien en Google, habla con Google.
no hables conmigo, no te van a hacer caso, pero por lo menos tienes al interlocutor directo. Entonces, lo que haremos será un tipo de contenido en el que las marcas, bien con branded content, bien con contenido orgánico, estén presentes en todo lo que crea un ecosistema de una respuesta. Por ejemplo, si te vas a comprar un televisor, vas a la IA y le preguntas, oye, ¿cuál es el mejor televisor que me puedo comprar en este rango de precios? Y el LLM lo que hace es lanzar millones de consultas que no van en concreto de lo que tú has preguntado, sino del entorno lingüístico y de datos que hay en torno a esa pregunta. Es decir, primero se va a mirar cuáles son los televisores de este año, a la vez está mirando cuáles eran los de hace un año, los de hace dos, cuáles son las novedades, cuál es el rango de precio, cómo eres tú, qué otro contexto tiene. Nunca te va a dar la misma respuesta, pero lo que sí que va a hacer con nuestras publicaciones, como hablamos mucho de esos contenidos, es generarla gracias a ese contenido que hacemos. La tercera pata de la monetización sobrevuela todo el rato en este congreso. Quien está usando los contenidos de los editores para generar respuestas debería estar pagando a los editores. Yo creo que es lo justo y, de nuevo, es lo que decía Eva Astorga en su charla. Tenemos que decidir cómo incorporamos una tecnología a la sociedad. Y ahora mismo se ha decidido sin una parte de esta industria. Y es grave y hay que solucionarlo. Si tuvieras que recomendarle a los editores pequeños, medianos, súper grandes de toda España, ¿qué tecnología, cómo pueden evolucionar? ¿Qué recomendaciones de Webedia, qué pequeños hitos tienen que tener estos editores para evolucionar tecnológicamente? Porque a algunos les sonará chino. Entonces, a algunos les cuesta dar el cambio, les cuesta todo. Otros no, están muy evolucionados, pero aparte de CMS, redes sociales, el dato, algo les cuesta entender un poco el paradigma en general. Es complicado la pregunta que me haces porque me obligas a ponerme en un papel que no me gusta, que es el de gurú, que es alguien que te llega y te dice, no, mira, tú lo que tienes que hacer es... Y yo cuando escucho a esta gente digo, pues si tú no tienes ni idea de cuál es mi problema, de qué pasa dentro de mi empresa, ¿qué te crees? ¿Que me puedes dar lecciones de cómo tengo que hacer las cosas? Bastante tengo con saberlo yo, que a veces me cuesta. Yo lo que recomendaría respecto a la tecnología y al desarrollo tecnológico es no quedarse nunca parados, eso seguro, lo tengo claro. Intentar acompasar con tu cliente, y tu cliente en este caso no son las marcas, para mí el cliente final de los medios es el usuario, pero bueno, hay medios que pueden tener un cliente B2B, o sea, una empresa. Entonces tienes que mirar qué es lo que necesita tu cliente y cuál va a ser la herramienta que mejor te ayude. Ahora mismo en los medios grandes, yo creo que convertirte un poco en tu propia plataforma, es decir, incentivar que la gente pase más tiempo dentro de tu medio, te ayuda. Porque te ayuda a una cosa que va a ser muy importante si has perdido puertas de entrada, como es convencer a la gente de que te recuerde. El principal problema que tenemos los medios ahora mismo, pues sobre todo con la entrada de EA Overviews, es que la gente ha usado Google durante mucho tiempo y en la gente nos tenemos que incluir todos. Hemos usado Google mucho tiempo para entrar a los medios, incluso aunque supiésemos cuál era el dominio. Yo me sé de sobra el dominio de Sataka, lo sé de sobra, pero muchas veces me veo escribiendo Sataka en un buscador para saltarme ese paso. Y eso que hasta ahora valía, ahora cada vez va a valer menos. Entonces lo que tenemos que intentar es que nos recuerden, que la gente quiera volver a entrar a uno de nuestros medios porque hay algo detrás. Y algo detrás suele ser que pasan cosas que les interesan, que pasan cosas que les entretienen y que, sobre todo ahora que en las plataformas todo va muy rápido, tienen que pasar muy rápido también. Entonces el ritmo de los medios tiene que cambiar, la portada de los medios tiene que cambiar, la manera en que pintamos la publicidad tiene que cambiar. Yo creo que es cierto que no le podemos seguir dando al usuario lo mismo que hace 20 años y que hemos evolucionado poco en eso. Entonces, que cada uno decida cómo, pero sí pensando en cuál es su cliente final. ¿Vale? Te lanzo casi la misma pregunta. ¿Cómo ayudar tecnológicamente a los medios? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué se te ocurre desde tu punto de vista? ¿Qué soluciones
desde un tipo de empresa como la vuestra, podemos no copiar, pero sí aprender un poco de la experiencia de uso. O sea, yo creo que son sectores como muy distintos, que es lo que os decía antes. No es igual porque el modelo de monetización es completamente distinto en los servicios que comercializa Telefónica, pero estoy muy de acuerdo en cosas que estaba diciendo, ¿no? Que ahora hay un reto enorme, también lo hemos comentado antes de entrar, con el tema de la atención, ¿no? Estamos perdiendo todos una capacidad de atención enorme porque todo va demasiado rápido, ¿no? Y yo creo que ahí hay un reto muy grande de, mediante la tecnología, poder hacer que los sitios sean mucho más dinámicos. Porque hoy en día las grandes plataformas, y creo que nos pasa a todos, ¿no? Que podemos estar diciendo que la gente joven pasa mucho tiempo en Instagram, pero yo me descubro a mí misma que si no me pongo un límite, pues al final termino viendo vídeos de cerámica en bucle sin parar y allí me quedo, ¿no? Hay un reto gigante sobre cómo hiperpersonalizar las experiencias, pero ahora sí que hay tecnología. O sea, también creo que hay una oportunidad que no teníamos antes. Los medios de comunicación conocen mucho a sus lectores, a los que son fieles les conocen mucho. Y Internet cada vez se parece más al oeste más oscuro, ¿no? Por donde puedes encontrarte allí cualquier cosa y cualquier cosa te puede pasar, ¿no? Está claro que no podemos predecir cómo va a ser el futuro, pero cuando un sitio es seguro, me cuidan y me dan información y entretenimiento, porque no solo es información, ¿no? No solo buscamos noticias cuando nos acercamos a los medios de comunicación, ¿no? Pues me quedo, ¿no? Y estoy allí más tiempo, sin caer en pues, las grandes problemas que han tenido las redes sociales, que al final te tienen ahí enganchado tanto que no puedes salir. Creo que hay una gran oportunidad para utilizar esa hiperpersonalización del contenido para que me estés dando una información que, aunque pueda tener algo de curado, ¿no? Y que me estés ofreciendo cosas nuevas, que no son solo las que me interesan, para que no me convierta en un sistema endogámico, ¿no? Que es el riesgo que siempre se detecta en las redes sociales, me puedas estar dando algo que me interesa. Yo todos los días entro al País y me salto sistemáticamente la sección de deportes, porque lo siento, pero es que no me interesa nada. Entonces, ¿por qué, si soy suscriptora de pago, sigo teniendo que ver el bloque de deportes? A nadie se le ha ocurrido que quizá yo podría tener un medio, que seguro que sí, y que seguro que hay mecanismos para hacerlo, y eso tendrá detrás algún motivo, ¿no? Pero hoy tenemos una tecnología que nos permite adaptar el tono de voz, nos permite adaptar con una relativa rapidez lo que estamos mostrando a los usuarios, ¿no? Pero no solo hablo ya de la inteligencia artificial, muchas otras tecnologías que permiten que los sitios sean mucho más rápidos, más eficientes y demás, ¿no? Entonces, yo lo que creo que los medios de comunicación tienen una oportunidad gigante es ver cómo hiperpersonalizan esas experiencias y le dan a sus usuarios, que los conocen muy bien, ¿no? Realmente lo que necesitan, porque la tecnología solo sirve para el propósito de poner a tu usuario en el centro y saber lo que le genera valor. De por sí misma no sirve de mucho más, que sí coincido en no quedarte atrás. Obviamente tienes que saber lo que está ocurriendo, tienes que estar bien formado. Por supuesto, la inteligencia artificial generativa es un cambio, es una disrupción completa a nivel cultural. Vamos a ganar capacidades y vamos a perder otras. O sea, yo eso, sin querer avanzar lo que va a pasar en un futuro muy lejano, yo ya noto, y yo no sé si el resto le pasa, que de utilizar este tipo de soluciones, tengo menos paciencia para llegar al resultado, en un análisis interno que hago yo en mí misma, ¿no? Entonces, la audiencia, ¿no? En general, que no está preocupada por eso, está preocupada por sus problemas del día a día, en realidad, no por cuáles son esos modelos o cómo la tecnología le impacta, lo estará sufriendo en mayor medida, ¿no? Si no tiene ni siquiera esa capacidad de reflexión. Entonces, a mí
o sea, lo que desde luego es importante preservar es tener a gente pensando en el futuro, en cómo diseñar el futuro, que eso sí es algo que creo que las telcos sí hacen y trabajan activamente en ello y cada vez más. Desde luego estar innovando y entendiendo la tecnología, pero no desde el ámbito solo tecnológico, sino más humanista. Yo lidero plataformas de inteligencia artificial, yo soy diseñadora de profesión, de experiencia de usuario y vengo del ámbito de las humanidades, pero llevo muchos años trabajando en tecnología y creo que las humanidades ahí tienen mucho que aportar. No es solo la tecnología por sí misma, es psicología del consumidor, del usuario, entender a tu cliente, que en este caso son lectores, ¿no? O los clientes, los anunciantes, ¿no? Que ahí también lo mismo. Leía el otro día un artículo que me pareció muy interesante, ¿no? Porque siempre lo primero que se nos ocurre es que esta tecnología va a desplazar a todo el mundo y es verdad que hay un riesgo importante de destrucción de empleo, eso no lo vamos a negar, pero también es cierto que leía el otro día que hay mucha gente con mucha experiencia, que suelen ser perfiles más senior, que anteriormente se les estaba desplazando del mercado laboral porque pues parece que siempre tendemos a pensar que la gente joven siempre nos va a traer más innovación, pero tienen una oportunidad muy grande para validar esos resultados que nos da la generativa que no sabemos si son ciertos o no, ¿no? Entonces, mucho más los periodistas, los medios de comunicación que se dedican intensivamente a construir contenido de calidad, ¿no? Ahí hay una oportunidad enorme para seguir aportando valor, ¿no? a la sociedad, no solamente a los lectores. ¿Y cómo ve Telefónica esa visión de futuro a corto plazo? No te voy a pedir a largo plazo porque es imposible. ¿Con positividad, con temor? ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestro punto de vista ya en tecnología? Aplicada o no a medios, pero ¿qué punto de vista tenéis actualmente? Pues hombre, Telefónica es muy grande. Por eso mismo. Pero yo creo que es un momento disruptivo y hay que mirar con ilusión al futuro porque si no siempre estaríamos asustados por lo que va a ocurrir, ¿no? Yo trabajo en innovación, obviamente los cambios me gustan y me parecen siempre intento mirar más hacia la oportunidad que hacia lo demás, pero no voy a negar que a veces asusta, por eso no te puedes quedar atrás, ¿no? O sea, tienes que seguir trabajando. De hecho, nosotros estamos invirtiendo mucho esfuerzo en construir, en el caso, por ejemplo, del contact center, cómo hacemos que estos sistemas no alucinen, garanticen que el contenido es el que tiene que ser, porque obviamente ahí es vital que no le digas a un cliente si su servicio corresponde con otra cosa, ¿no? Y te lo inventes, ¿no? Y estamos trabajando intensivamente en ver cómo estas redes de agentes de IA pueden cooperar, cómo se pueden orquestar para garantizar su propia asertividad, por ejemplo. Entonces, hay infinitas oportunidades. Lo que pasa es que es verdad que son tan nuevas que cuando una disrupción es tan grande a todo lo que conocías anteriormente, creo que nos cuesta como comunidad, ¿no? Cuesta arrancar, porque dices, ¿por dónde empiezo a desarrollar el valor, ¿no? Pero yo creo que Telefónica se plantea con responsabilidad, obviamente. Como decía antes, para nosotros es muy importante la privacidad, la seguridad y la inteligencia artificial. Es un reto enorme, pero nos abre muchas oportunidades de ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? De garantizar que no se esté utilizando esa tecnología y detectar cuando hay posibles bots o sistemas atacando, ¿no? Eres positiva. Entonces, soy positiva. Ya un poquito a modo de conclusión, le vamos a pedir también a Roberto que en 5 minutos nos dé sus conclusiones un poco en cuanto a tecnología, un poco la rentabilidad, cómo ves ese futuro, ves la parte de medios, cerramos, abrimos más negocio de nicho, nos quedamos o nos vamos, Roberto. Bueno, yo creo que nos tenemos que quedar. Esto es importante y tenemos que descubrir cómo nos quedamos y cuánto de grandes podemos ser. Venimos de una época en los medios online
que todo el mundo parecía que podía ser muy grande. La generación de página vista, de una nueva página vista, era el objetivo de casi todos. Todo el mundo abría nuevas zonas temáticas, los generalistas eran más grandes, los periódicos locales tenían más salida, el algoritmo de Discover te daba mucha entrada hacia un usuario que no te conocía y que posiblemente no estaba en tu zona. En el fondo todos hemos caído un poco en esa métrica de la página vista que al final ha acabado siendo un poco de vanidad, ¿vale? Un poco de vanidad en el que, bueno, sí te sirve para decir soy el líder o soy el líder detrás del líder, pero te vendo que soy el mejor en otra cosa. Y que puede que no sea sostenible esa generación de páginas vistas a millones como hemos tenido. No pasa nada, ¿eh? Hay gente que es muy buena haciendo cosas más pequeñas y todos podemos ser también muy buenos haciendo el negocio un poco diferente y olvidándonos de la página vista. Si tú tienes menos páginas vistas, pero un usuario más identificado, más recurrente, con mucha más lealtad, con mucha más profundidad de página, que conoces exactamente qué hace ese recorrido que antes te decía. Nos quedamos con el usuario único, ¿no? Sí. Yo prefiero el usuario único antes que la página vista. Prefiero que ese usuario se quede más tiempo navegando por nuestros medios y que si tengo ahora, como tengo ahora mismo, tenemos 20 medios en España, si hay un usuario que solo visita uno, me parece bien. Creo que es algo que tendré que asumir y tendré que mirar qué hay de bueno en lo que le cuento a ese usuario y cómo puedo hacer que él pase más tiempo. No voy a ser gigante con todos los medios. También tendré que decidir qué medios posiblemente se hayan quedado atrás, ya no puedan atraer la atención de la gente. No pasa nada, esto también es la vida de un editor. Y aprovechar las oportunidades de personalización que nos da la tecnología, la oportunidad de que la IA te elabore patrones con los que tomes mejores decisiones editoriales antes de siquiera hacer el borrador. Yo no creo ni que la IA te dé buenos borradores, ni en un 10 ni en un 20%. Ahora mismo la generación de texto que te ofrece es súper sosa, súper plana, muy LinkedIn, ¿vale? Y creo que nos hace a todos muy iguales. Yo lo que veo futuro en los medios es si somos diferentes cada uno diferente del otro, incluso en zonas pequeñas. Rioja 2 tiene que ser diferente de 941 y de La Rioja, y nosotros tenemos que ser diferentes pues, de cualquiera de nuestros competidores. O sea, somos tres optimistas, ¿no? Entonces, Ana, te voy a pedir lo mismo, la conclusión un poco que le darías a ellos, unas últimas palabras para ver cómo vemos ese futuro que me comentabas. Seguimos para adelante, tenemos mucho que recorrer. ¿Cómo ves la parte de media? ¿Crees que tenemos realmente ese futuro que tú comentabas antes por parte telefónica o que realmente vamos a ser un momento disruptivo en el cual van a cerrar muchos medios de comunicación? O sea, ¿solamente se van a quedar esos mejores como usuarios únicos o no? ¿Realmente es un cambio que se tiene que producir y que todo habrá otra evolución, tanto en negocio como tecnológico? ¿Cómo lo ves tú en estos 5 minutitos que te quedan? Pues, o sea, yo es que estoy muy de acuerdo con que hay que revisarlo todo, porque obviamente ya no sé si aporta tanto el que yo llegue a una página, porque, ¿no? Pero hace tiempo, ¿no? De que los paracaidistas ya no se llevan, ¿no? Los que van cayendo. Lo de la página vista y la tasa de rebote absoluta, ¿no? Y me voy otra vez, pues no sé si aporta mucho ahora. Y, o sea, yo, por supuesto, tenemos que ser optimistas porque no nos podemos parar. Es que estamos aquí para continuar y para seguir aprendiendo también, que creo que eso es muy importante. Y ya os digo, o sea, yo creo que parte también de la conversación o algo que también ha hecho Telefónica es el poder de la asociación contra... ¿no? Pues, por ejemplo, con la GSMA, a través de la GSMA, pues hay una serie de iniciativas que unifican el poder de las telcos como un todo, ¿no? Y yo creo que ahí los medios de comunicación pues, también tienen una oportunidad de combinar de alguna manera todo ese valor que pueden generar a través del conocimiento que tienen de opiniones, tipos de contenidos que lee la gente en un momento determinado, etcétera, de forma segura y anonimizada, que hoy también es posible, para
hacer esa hiperpersonalización que decíamos muchísimo más eficiente y adaptar incluso formatos, ¿no? Es que no sé si todo tiene que ser una lectura o tiene que ser una conversación, ¿no? Ahora yo puedo consumir noticias, a lo mejor podría estar hablando directamente con la noticia en lugar de tenerla que leer o estar interactuando de una manera muchísimo más activa. Creo que hay un montón de oportunidades de explorar cómo los medios de comunicación pueden evolucionar y yo creo que hay grandes ejemplos que ya están haciendo ese tipo de iniciativas, porque es verdad que en el pasado casi copiamos el formato del papel, ¿no? Fue como periódico es así y en digital es igual, ¿no? Y yo creo que ahí hay un espacio increíble de comunicación. Pensemos en cómo han evolucionado las comunicaciones, ¿no? Desde que comienza la digitalización. Hablábamos todo el rato por teléfono, ahora apenas hablamos por teléfono, mensajeamos a la gente o hablamos por redes sociales y de hecho hoy las generaciones más jóvenes sienten ansiedad de hablar por teléfono. No quieren. Si no evolucionáramos, si todo nos diera el miedo, ¿no? De decir, uy, aquí ya no podemos seguir comercializando nuestros servicios o aportando valor, Telefónica habría desaparecido hace tiempo, ¿no? Y todo lo contrario, ha sido gracias a la adaptación, a la asociación también con otras empresas del mismo sector, que se impulsa el que podamos seguir conectados, el que a pesar del canal o el método que utilizamos para comunicarnos, esas comunicaciones sigan siendo seguras, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio absoluto de cambio y de innovación y vamos, yo creo que esa es un poco la conclusión, ¿no? De buscar cómo la tecnología aporta dentro de tu segmento, que también estoy de acuerdo que cada uno sabe mejor que nadie cuáles son los problemas que tiene que resolver o cuáles son los retos a los que se enfrenta, pero sin duda eso, ¿no? Cómo nos reinventamos todo el rato, porque ahora en estos entornos de alta volatilidad es que la reinvención es todos los días. Hay que levantarse todos los días diciendo, ¿y hoy qué ocurrirá? Sí. De hecho, me vas a permitir, yo no soy optimista. O sea, pero no puedo serlo. Soy periodista desde hace casi 30 años. Tengo que ser un pesimista irredento porque he vivido ya 5 o 6 reconversiones industriales. Iba a ser la televisión local, iba a ser lo más. Pero igual eso es cansancio, ¿no? Puede que sí. El periódico gratuito iba a ser lo más, el online iba a ser lo más, los blogs iban a ser lo más, la era de los SEOs iba a hacernos ricos. El pivot a vídeo, geos. Bueno, yo creo que lo que somos, más allá de si uno esto lo vive con cansancio o todavía con cierto interés, lo que sí que somos es lo que decía Arsenio, creo, en su primera charla, que es que somos muy adaptativos. Estamos constantemente adaptando a todos los cambios porque no te queda otra. La industria de los medios cambia radicalmente cada 2 o 3 años. Entonces, volviendo un poco al inicio, precisamente el ser adaptativos nos obliga a estar en la tecnología y en usarla y en aprovecharla para entender cómo podemos sobrevivir otra vez. ¿Es muy cansado sobrevivir cada 2 o 3 años? Bueno, sí, pero desde luego peor es estar muerto. Así es. De hecho, al final esa reinvención es porque también otros impulsan mucho la innovación, porque realmente los LLM se han construido en gran medida gracias al aporte que han hecho los medios de comunicación, sí. ¿No? O sea que yo ahí de verdad sí que veo, y eso llevo tiempo pensándolo, el garantismo que puede dar un medio de comunicación estable, fiable y creíble frente a que muchos otros agentes que generan contenidos lo van a generar, y tú lo has dicho antes, ¿no? No podemos estar generando contenidos aquí locamente con la IA. La IA la vamos a usar para algunas otras cosas porque eso va a ocurrir y se van a degradar. Esos LLMs se terminarán degradando si no se cuida el contenido que se le ingesta, ¿no? Porque si lo que entra no está bien, ahí hay una oportunidad muy grande para esa negociación y esa asociación con las grandes empresas, pero no se puede ir uno a uno. Hay que ir
Sí. de forma colectiva. Yo estoy de acuerdo en que contenido de calidad y tecnología de calidad es la que nos va a llevar por buen camino. Y daros las gracias por vuestra intervención y por vuestro tiempo. Nada, Muchas gracias. Gracias a ti.